Mis saludos a todos, amigos y amigas que me escuchan con esta linda canción de fondo de Michael W. Smith que dice Te veo. Comenzamos este estudio expositivo de la palabra de Dios. Quiero llevarte al libro de Romanos, al capítulo 6, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la parte A de este capítulo. Vamos a leer del verso 1 al verso número 14. Y dice así. Lleva como un subtítulo aquí. Muertos al pecado. Así es el título. Muertos al pecado. Le leo la versión más famosa de las escrituras para el mundo de habla hispana, que es la versión Reina Valera 1960. Dice así. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ojo a eso, vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pablo, una vez más, hablándole a la iglesia en Roma, a los cristianos en Roma, en el primer siglo. Pablo, un antiguo perseguidor de la iglesia, un antiguo hombre que perseguía a los cristianos, a quienes habían abrazado la fe en Cristo, a quienes también habían abrazado las enseñanzas de Jesús,
en un tiempo conocidos como los del camino. Se les conocía a esta gente que seguía las enseñanzas de Jesús. Después luego también le decían los cristitos. ¿Por qué? Porque ellos seguían a Cristo y de una forma burlona, de una forma sarcástica se burlaban de ellos. Luego vemos que ellos son llamados cristianos por primera vez ahí en Antioquía y desde ahí hasta hoy en día. Todos los que se hacen llamar cristianos deben reflejar ¿qué? La vida de Cristo y deben de creer las enseñanzas de Cristo. Deben imitar ¿a quién? A Cristo. Si alguien se hace llamar cristiano y no imita a Cristo, si no cree a las enseñanzas de Cristo, esa persona es un falso cristiano. No ha entendido nada. Puede decir que vive creyendo en Cristo, pero saben que sus frutos, sus acciones, su forma de vivir, su comportamiento, su forma de hablar y muchas otras cosas más van a dejar en evidencia de quién realmente es esa persona que dice ser cristiano. Muchos viven diciendo que son cristianos o que son hijos de Dios, pero viven como el diablo, haciendo totalmente lo contrario, totalmente lo opuesto a lo que Dios a través de su palabra ha enseñado. Pablo comienza preguntándoles a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a ir desglosando esto, verso a verso. Pablo les pregunta a los romanos, a la iglesia en Roma, ¿podemos continuar pecando? ¿Y saben qué? Pablo desafía la idea errónea de que los creyentes pueden continuar pecando y sin embargo permanecer a salvo de la condenación eterna, de la cual hemos hablado ya, debido a la gracia de Dios por medio de Cristo. O sea, esto es totalmente contraproducente. Esto es totalmente contrario. Pablo les desafía y les dice, ustedes no pueden continuar pecando y sin embargo pensar que permanecen a salvo de la condenación eterna. Pablo les responde y les dice, esto es una tergiversación de la doctrina de la gracia, tomando en cuenta las verdades fundamentales del cristianismo que están en la palabra de Dios. Pablo reconoce también y lo pone en evidencia ahí lo que hemos leído, de que el que está en Cristo, el que dice que está en Cristo, ha muerto al pecado. Sí, me escuchaste bien, ha muerto al pecado. Si tú dices, o si yo digo, de que soy un creyente verdadero en Cristo, yo debo de morir al pecado. Ya hemos hablado también del pecado en otras ocasiones. Hemos hablado de la condenación eterna. Hemos hablado de que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También hablamos de que en los audios pasados de que estamos todos separados de Dios. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, merecemos el castigo de nuestra transgresión, de nuestro pecado. El creyente que dice estar en Cristo, o la persona que se identifica con Cristo y con la fe cristiana basada en la Biblia, tiene que saber
algo muy importante, es que Él ha sido trasladado de reino. ¿De cuál reino tú dirás? ¿Del reino del pecado? ¿O el reino de las tinieblas? ¿Sabes a dónde fuiste trasladado? Si tú te has identificado con Cristo, si has abrazado la fe en Cristo, has sido trasladado al reino de la vida en Cristo, al reino de la luz, al reino del conocimiento. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. En el reino de Dios hay luz, hay conocimiento, hay vida y vida eterna. En el reino de Satanás hay ignorancia, hay tinieblas, hay pecado y hay todo lo contrario que se opone a Dios. El verdadero creyente ha sido separado del pecado. Si tú te has identificado con Cristo, si tú dices que eres un verdadero creyente, o si decimos que somos verdaderos creyentes en Cristo Jesús, ¿sabe que tiene que haber también en nuestras vidas una separación del pecado? No podemos continuar viviendo nuestra vida como la vivíamos antes de conocer a Cristo, antes de leer su palabra, antes de identificarnos con Cristo. O sea, si alguien practica el pecado, no es un creyente verdadero. Eso tenemos que saber, amigos y amigas. Si alguien sigue practicando el pecado y ese alguien se hace llamar cristiano o se hace llamar creyente en Cristo o dice que cree en Dios, pero sigue practicando el pecado, no es un creyente verdadero. Porque a través de la Escritura hemos visto que el que imita a Cristo se aparta de todas estas cosas. Pablo recalca que no podemos ser esclavos del pecado y de Cristo al mismo tiempo. Es como que tú digas, ¿sabes qué? Quiero estar bien con Dios, pero también quiero estar bien con el diablo. Es imposible. Es imposible servir a dos señores. Es imposible quedar bien con todos. Es imposible amar a uno y amar al otro. Al contrario, vas a amar a uno y vas a odiar al otro. O vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro. ¿Sabes cuál es el resultado de entregarse a una vida de pecado? Alguien que practica siempre el pecado es la condenación y la muerte eterna. Sí, me escuchaste bien. Condenación y la muerte eterna. El que no cree en Cristo muere dos veces. Muere cuando le llega la hora de morir, como todos mueren, y luego en la condenación de los justos e injustos va a ser levantado, va a ser resucitado, dice la Biblia, para venir a dar cuentas con Dios. Y si es declarado culpable, va a volver a morir, que esa es la muerte segunda. Pero una muerte eterna, una muerte separado de Dios para siempre en un lugar llamado infierno. Sí, me escuchaste bien, infierno. En el Nuevo Testamento, hemos estado leyendo Romanos, en el Nuevo Testamento, la palabra pecado se emplea de varias formas. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en su totalidad. Y pecado se emplea de varias palabras griegas para describir cuál es su significado. Las más importantes son, número 1, hamartia, que quiere decir transgresión, infracción o también pecado. Esto hace referencia a violar un precepto, una ley o un estatuto. Otra de las formas en que el Nuevo Testamento se refiere a la palabra pecado es adikia,
Y esta palabra del griego significa infracción, maldad y también significa injusticia. Y esto se describe como una falta de amor, ya que toda maldad, amigos y amigas, toda maldad proviene de la incapacidad de amar. Toda maldad proviene de la incapacidad de amar. El tercer término es anomia. Anomia del griego, que quiere decir anarquía, iniquidad y desafío a la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Y como cuarto término, en cuanto a la palabra pecado, es apistia. Apistia. Y esta palabra significa o indica incredulidad, indica infidelidad. De estas definiciones se deduce que la esencia del pecado es el egoísmo. Sí, me escuchaste bien. El egoísmo. Hoy en día vemos el egoísmo a flor de piel en todo lo que está sucediendo con esta pandemia. Gente egoísta que no respeta las órdenes sanitarias, gente egoísta que solamente piensa en ellos, en darle placer y rienda suelta a sus deseos, gente egoísta que pone en riesgo la vida de muchos y de muchos débiles, personas de avanzada edad, gente que está en cuarentena y sale a comprar y sale a hacer su vida como que nada ha pasado y contagia a un montón. Eso lo hemos visto en televisión, tantos casos de personas que han infringido la ley y han traído nefastas consecuencias a su entorno, a gente que incluso fue en su ayuda y fueron contagiadas con este virus. Esto es para contextualizar lo que es el pecado, es una transgresión. El pecado también es una anarquía a la ley de Dios. Es un desafío a la ley de Dios. También el pecado es un poder personal que puede esclavizar y engañar. O sea, el pecado te esclaviza. Si tú vives en el pecado, eres esclavo del pecado. Si tú practicas el pecado, eres esclavo del pecado. Por eso que la gente que se ha abrazado la fe en Cristo, los que han tomado a Cristo como su modelo de vida, ellos han muerto al pecado. Ellos han dicho, ¿sabes qué? Prefiero a Cristo, abrazo la fe en Cristo, me identifico con Cristo y quiero morir al pecado. Y Dios les da el poder para poder vencer el pecado y que sus vidas no ya sean esclavas del pecado, sino que sean de Cristo. O sea, en resumen, el pecado es egoísmo. Es tomar las cosas o los placeres para sí mismo, sin que importe el bienestar de los demás y de los mandamientos de Dios. Por eso los seres humanos se tratan con crueldad, ¿te has dado cuenta? Y se rebelan contra Dios y contra su ley. ¿Te has dado cuenta de eso? Por eso pasa eso. El pecado como último término, para que te quede más claro, llega a ser el rechazo de la autoridad de Dios y de su palabra. Recuerda que no podemos separar a Dios de su palabra. Entonces, el pecado es enemistad contra Dios. O sea, si tú vives en pecado, si tu vida gira en torno a una vida pecaminosa, tú eres enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y desobediencia totalmente a Él. El pecado es también una corrupción moral en los seres humanos que se opone a todos los mejores propósitos. Hace que se cometan grandes injusticias,
con gusto y se disfrute de las malas acciones de otros. Ponte a pensar en eso. Es asimismo un poder que esclaviza y corrompe. El pecado te esclaviza, el pecado te corrompe. ¿Te has preguntado por qué la sociedad está como está? ¿Te has preguntado por qué pasan tantas cosas terribles en el mundo? ¿Sabes por qué pasa eso? Es porque el pecado ha corrompido a la humanidad. El pecado tiene sus raíces en los deseos humanos, dice Santiago 1:14. ¿Y sabes qué? El pecado entró en la raza humana, para que veamos el origen de todo esto. El pecado entró en la raza humana por medio de ¿quién? De Adán. ¿Te acuerdas de Adán? Adán y Eva. Nos afecta a todos. Y la consecuencia de todo esto es un juicio divino. Claro, alguien tiene que ponerle orden a esto. Castigo. Trae la muerte física y espiritual. Es grave el pecado. La gente hace mofa de la palabra pecado, se ríe, se burla, pero ¿sabes qué? El pecado es grave. ¿Por qué? Porque te trae la muerte física, la muerte de tu cuerpo y espiritual. Y la única forma de resolverse esto, de eliminarse todo esto de tu vida y de mi vida, es poniendo la fe en Cristo y en su obra redentora ahí en la cruz, en su obra que Él hizo en la cruz de salvarte a ti y a mí, de ofrecernos perdón, de ofrecernos salvación. Entonces Pablo les comenta estas cosas a los romanos. Y hay algo importante que quiero que también puedas escuchar. Pablo les hace varias preguntas a la iglesia en Roma, las que leímos al principio, pero después en el verso 3 Pablo les dice: ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabías tú eso? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Quizás a ti y a mí nos bautizaron cuando éramos bebés, pequeños, por tradición, por tradición. Yo provengo de un trasfondo católico, fui católico en un tiempo. Y también mis padres me bautizaron siendo un bebé. Quizás a ti también te pasó lo mismo. Pero sabes que la Biblia no habla nada en cuanto al bautismo de niños, de infantes. No habla nada en cuanto a bautismo de bebés. No. La Biblia me habla de bautismo de personas ya mayores, con conciencia, con una libertad de escoger. Porque el bautismo tiene que ser voluntario y tiene que ser una decisión que tú debes de tomar. Y aparte de eso tiene otros requisitos, que en un próximo audio vamos a hablarlo. Entonces el que se bautiza en el nombre de Cristo está diciendo simplemente: yo muero con Cristo y resucito a una nueva vida con Cristo. Ya no vivo para pecar, sino que vivo para Cristo. ¿Se entiende? Entonces Pablo, en su forma única de predicar la palabra, él hace preguntas y también él mismo responde a esas preguntas, poniéndose en el lugar del otro, de los creyentes de aquel tiempo. Y voy a terminar con el verso 12. Con el verso 12 que dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sabías tú que eres mortal? ¿Sabías tú que eres finito? ¿Que algún día se va a acabar tu vida? ¿Sabías que mañana quizás no estés? Nadie sabe cuándo va a morir, nadie sabe hasta cuándo vamos a vivir. Somos
seres mortales, no somos inmortales. Y sabes que Pablo les dice esto a ellos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es la palabra concupiscencias? Es un deseo desmedido de satisfacción sexual, que no son gratos, obviamente, a Dios. No son gratos a Dios. Va en contra de la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para el ser humano. Es verdad, el sexo lo creó Dios, pero ¿sabes qué? Lo creó con propósito. Lo creó para que esto se diera dentro de un matrimonio. Porque Dios también creó el matrimonio ahí en el libro de Génesis. Dios crea al hombre, a la mujer, luego los casa. Y Él creó el sexo para reproducción y para satisfacción entre el esposo y su esposa. O sea, dentro del círculo matrimonial, no fuera de ese círculo. Fuera de ese círculo es castigado por Dios. Trae muchas consecuencias. Pero eso igual es otro tema. Entonces, volviendo al texto, dice: ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, literalmente, Pablo está diciendo: no presentes, no presentes tu cuerpo, o no presentes tus miembros, dice aquí el texto, al pecado. Tus miembros, me habla de mi cuerpo, de mis extremidades, de mis manos, de mis brazos, de mis piernas, de todo lo que es mi cuerpo. Dicen: no presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Te das cuenta? Entonces es muy probable que esta frase que estamos leyendo aquí en el verso 13 de Romanos esté totalmente vinculado con con matices sexuales, con el ámbito sexual. Recordemos que en los capítulos anteriores de Pablo, hablando de los romanos, Pablo le da un listado de enormes cosas que hacían los que no conocían a Dios, y que luego de haber conocido a Dios, esas cosas ya no debían practicarse, como la homosexualidad, como el incesto, como la violación, como la perversión sexual y muchas otras cosas más. Da un listado muy largo ahí Pablo en Romanos 1 del 26 al 32, si es que lo quieres leer después. Entonces los gentiles debían refrenarse ante las pasiones carnales. O sea, la gente que Pablo le estaba hablando no eran judíos, eran quizás judíos que vivían en Roma, pero también habían personas de otras nacionalidades y que estaban tomando la fe en Cristo, que se estaban acercando a Dios a través de la predicación de Pablo. Y claro, esa gente estaba inmersa en una cultura totalmente sexual, depravada, degenerada, en una cultura totalmente que en todo lo que hacían lo llevaban al extremo. La cultura romana, la cultura griega, influía fuertemente en los cristianos de aquel tiempo. Entonces Pablo les dice: ustedes no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que les dice: preséntenlos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, tu cuerpo, preséntaselo a Dios como una ofrenda, como algo santo, como algo que es muy, 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 muy delicado.
y que esto sea puesto para hacer cosas que no son, cosas que son contrarias a las que Dios quiere. Termina diciendo Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El cristiano verdadero, el cristiano que ha abrazado la cruz, el cristiano que ha abrazado la fe en Cristo, el que dice creer en Cristo, el que dice que es hijo de Dios. ¿Sabes qué? El pecado no se va a enseñorear de ti. No deberías ser esclavo del pecado si tú dices ser cristiano verdadero. ¿Por qué Pablo dice? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otro tema interesante, la ley y la gracia. Por la ley, todos conocemos la ley, los 10 mandamientos y otras cosas más, decretos, estatutos que puso Dios ahí, que Dios le da a Moisés. Y está todo ahí en la ley, en la Torá, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Nadie por la ley podía salvarse, porque nadie cumplía la ley. Nadie cumplía toda la ley, ni siquiera los fariseos, ni los saduceos, ni toda la religión de aquel tiempo, en los tiempos de Jesús. Nadie hasta hoy cumple la ley en perfección, nadie, ninguna religión, así por decirlo, cumple la ley en cabalidad. No. Pero ¿sabes qué? Como la ley no nos salva, pero sí la ley nos dice qué está mal y quiénes somos, lo que merecemos. La ley me convence de que soy un pecador, la ley me convence que he infringido, que he sido un anarco, desestimando la ley de Dios. Entonces la ley me lleva ¿a quién? A Cristo. Me lleva a reconocer quién soy. Me lleva a reconocer que he fallado, que soy un pecador, que necesito a un Salvador. La ley me guía, es un tutor. ¿Me guía a qué? A que tú y yo lleguemos a arrepentirnos para venir a Dios. Y Dios, ¿sabes qué? Nos dio a Cristo para que podamos venir a Él por fe y ser salvos por gracia, en forma gratuita. En forma gratuita. Sí, la salvación es gratis, porque alguien pagó el precio. Y ese alguien es Cristo, Jesús. No necesitas comprar ni pagar nada, es gratis. Dios la ha dado para quien quiera recibirla. Pero si la recibimos, tenemos que vivir como Él demanda vivir. Así que hasta aquí, amigos, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga esta semana.